Iniciamos nuestro programa una semana más desde Andusar 45 minutos con la cultura. Hoy llegamos ya al programa número 101 y tenemos con nosotros hoy, esperamos a un invitado especial, un buen amigo que nos viene desde Almuñécar, desde la costa tropical española, donde siempre nos tienen con mucha envidia por ese clima extraordinario. Un buen amigo, como digo, Francisco Velasco Rey, que viene a presentarnos su obra literaria. También conoceremos a la persona y conoceremos a su profesión, que es profesor. Desde Andusar 45 minutos con la cultura, una semana más, agradecemos el seguimiento al programa y os saluda Juanjo González. Dentro de la sección de actividades desarrolladas y programadas por nuestro colectivo Andusar, Anduxar continúa con su proyecto para completar la ruta machadiana. De este modo, y después de cubrir la primera etapa en Baeza, el proyecto continúa con la visita a la ciudad de Rocafort, en Valencia. Será el próximo 19 de octubre cuando Anduxar visitará Rocafort, una de las ciudades donde estuviera don Antonio Machado. Los próximos días 19 al 21 de octubre se celebra el cuarto Encuentro Internacional de Poetas Valencia, en el municipio de Gátova. En esta ocasión, el encuentro estará dedicado como homenaje al poeta Antonio Machado. Organizado por el grupo literario La Platea, los días 19, 20 y 21 de octubre tendrá lugar el cuarto Encuentro Internacional de Poetas Valencia, donde participará un nutrido grupo de nuestro colectivo Anduxar, homenaje a don Antonio Machado. Dentro de nuestra sección de Andujazz y reiniciada la temporada de Jazz y Blues a través de Radio Andújar en la 92.9 FM, el pasado miércoles 10 de octubre se emitía el programa número 147 con Sonny Berman, trompetista estadounidense de jazz, quedando programado para la próxima semana en el programa número 148, el miércoles 17 de octubre, con Sam DeMan Taylor, saxofonista tenor estadounidense de jazz y blues, en nuestro programa de Andujazz, cada miércoles a las 11 de la noche a través de Radio Andújar, presentado por Juanjo González. Anduxar continúa paseando la historia, el arte y la cultura a través de nuestra comunidad andaluza, incluso a través de otras comunidades, llevando el nombre de nuestra ciudad y el espíritu de convivencia y tolerancia entre los pueblos y sus gentes. En nuestra sección de sublime deseo poético Anduxar, compartimos un texto de Mayu Redondo, que lo envía desde Ciudad Real y que ha titulado Andaba, él siempre andaba, a mi padre. Andaba con la mirada olvidada, con la vida atenazada en un suspiro de formol. Andaba en un ayer inmarcesible, en un pretérito presente, en una fosa predecible. Pero andaba, él siempre andaba.
Me cogía la mirada con su boca y sus manos me besaban en el rostro de mi pecho, alumbrando a la paloma que se viste de esperanza. Y andaba, oh sí, cómo andaba. Descalzaba su pupila en el ogaño de su espejo y vestía a la mañana de un futuro desconcierto. Pero andaba, él siempre andaba. Mas un cierzo destrenzaba su rodada, desterrando a la memoria con su vuelo en mi palabra. Y andaba, andaba, él siempre andaba. Texto de Mayu Redondo, que lo comparte desde Ciudad Real como homenaje a su padre Braulio Francisco Redondo, en su recuerdo, para nuestra sección de Sublime Deseo Poético Anduxar. En la sección de frases de esta semana se la dedicamos al mundo de la educación, a maestros y maestras, a profesoras y profesores. La mayoría de nosotros no tenemos más de 5 o 6 personas que nos recuerdan. Los maestros tienen miles de personas que les recuerdan por el resto de sus vidas. Andy Rooney. Lo que una escultura es para un bloque de mármol, la educación es para el alma humana. Joseph Addison. Si tienes que poner a alguien en un pedestal, pon a los maestros. Son los héroes de la sociedad. Guy Kawasaki. La función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente, formar inteligencia y carácter. Esa es la meta de la verdadera educación. Martin Luther King, Jr. El maestro mediocre cuenta, el maestro corriente explica, el maestro bueno demuestra, el maestro excelente inspira. William A. Ward. Estas son las frases dedicadas al mundo de la enseñanza, maestros y profesores, como un guiño a nuestro invitado, que es profesor y que estará ya dentro de unos instantes con nosotros. Francisco Velasco Rey, escritor y profesor que nos viene desde Almuñécar. Será dentro de unos instantes ya en nuestra sección de invitado. Continuamos con nuestro programa Andusar 45 minutos con la cultura, ya en nuestro apartado de entrevista con nuestro invitado al que damos la bienvenida. Querido Paco, ¿cómo estás? Bien. Tenemos con nosotros hoy a Francisco Velasco Rey. Bienvenido a nuestra ciudad, Andújar. Tenemos que decir que nuestro invitado de hoy, Francisco Velasco, es natural de Valenzuela, pueblo cordobés precioso, y los de Valenzuela sois valenzueleños. ¿Digo bien? Y Vinagorro. Vinagorro, muy bien, es el gentilicio de nuestro invitado de hoy. Pero también tenemos que decir que nuestro amigo Francisco Velasco vive en Almuñécar,
desde hace ya pues unos añitos. ¿Cuánto tiempo llevas por allí, Pues Paco? prácticamente desde el 2000, unos 18 años. 18 años, pues ya es un recorrido largo, con lo cual ya te sentirás casi sexitano, ¿no? Casi sexitano, sí. Muy bien, estupendo. Bueno, pues nuestro invitado de hoy, como debe ser para nuestro programa cultural, son sobradas las razones por las que le tenemos aquí. De hecho, nos acompaña parte de su obra escrita, pero también tiene trabajo en los medios de comunicación, tiene trabajo en algún diario. Y iremos ahora, pues poquito a poco, desarrollando contigo pues toda esa labor tuya en estos, especialmente últimos años, ¿verdad? Que en los que tú te estás dedicando un poquito más al mundo de la literatura. Correcto. ¿Cuánto podemos calcularlo en el tiempo? Unos 7 años, 7, 8 años. Muy bien. Pues Francisco Velasco Rey, como ya hemos dicho, natural de Valenzuela, es un chico joven, revoltoso, ¿cómo era nuestro Paco, de jovencito? Bueno, pues sí es verdad que tenía inquietudes, siempre yo creo que las inquietudes en la gente que nos preocupa la cultura siempre están ahí. Entonces me gustaba siempre la literatura y la filosofía. Lo que yo no podía pensarme es que me iba a dedicar vocacionalmente y profesionalmente a ello. Al final sería tu medio de vida, tu medio profesional, que es a lo que te dedicas, porque tenemos que decir que tú hoy, por ya situar un poco a nuestro invitado, es exactamente profesor. Profesor de lengua, literatura y filosofía en el IES Antigua Sexi de Almuñécar. Tenemos que decir que Sexi es el nombre romano, ¿no? El nombre romano de Almuñécar. Es curioso lo del nombre, ¿no? Antigua Sexi. Sí, se refiere a la antigüedad de la ciudad, ¿no? Ese nombre de Antigua Sexi, ¿no? Efectivamente, sí. Muy bien. ¿Y aquí lleva ya, pues desde que te fuiste a Almuñécar o...? Bueno, estuve primero en Granada, acabé los estudios en Granada y, bueno, ejercí incluso de policía local en Granada. Ah, esa faceta tuya no la conocía. Mucha más faceta, pero bueno. Y a partir de ahí, pues, en el año 96 volví a la enseñanza, o mejor dicho, me reincorporé, porque me tocó los años 90, cuando la crisis, que tampoco había trabajo en la docencia, y oposité a policía local. Es más, te voy a decir una cosa que tú no sepas, Juanjo, pero yo eché las primeras oposiciones para opositar a la policía local, fueron las de Andújar. Después la de Granada. Sí que no sabía ese dato. Por eso te digo, y después la de Granada, sino que salieron antes la de Granada. Como la saqué a la primera, o sea que pues estamos... ya dejé la plaza, o sea que ya no participé en el concurso de oposición, pagué las tasas. Pues quiere decir que estamos ante un invitado que podría haber sido policía local en nuestra ciudad, ¿no? Perfectamente. Por supuesto, yo... Qué curioso. Además, en aquel entonces, si no mal recuerdo, sacaron 40 plazas o 30 y tantos, un número bastante considerable para una ciudad de 38, 39.000 habitantes como tiene Andújar, o 40.000, ¿no? Pero bueno, que me llamaba la atención porque en Granada había 51 plazas. Oye, y esa posibilidad de haberte incorporado aquí como funcionario público, ¿te ha dejado de alguna manera un sinsabor respecto de Andújar o un especial sabor o nada? Fue una anécdota que no tuvo más consecuencias. Bueno, yo con Andújar tengo mucha vinculación por la romería de la Virgen de la Cabeza. Tú sabes que mi pueblo pertenece a la filial de la patrona por antigüedad, creo que es el número 13, ya es un puesto relevante por la romería, ¿no? Por la devoción y la importancia que tiene la Virgen de la Cabeza en Valenzuela. Yo estuve en el año de tercero de Boicou, desfilé en el santuario tocando la tambora con la banda, con la agrupación musical, que también teníamos mucha importancia en aquel entonces, porque nos cruzábamos entre una banda y otra y nos teníamos que callar una a la otra, y a mí aquello pues no se me olvidaba. ¿Cómo os callabais una a la otra? Pues a quien tocaba más fuerte, ¿no? Lógicamente. Oye, pues no sabía esta parte tuya, esta especie de vinculación con nuestra ciudad. De hecho, nosotros que también hemos tenido ocasión de ir varias veces a Valenzuela, tenéis la Virgen de la Cabeza allí en la iglesia, ¿cómo es? De la Asunción. Sí, correcto, la Virgen de la Asunción. Hay una Virgen de la Cabeza. Exacto, la patrona, o sea, el patrón es San Roque y la patrona es la Virgen de la Cabeza. Muy bien, pues ahí también tenemos un nexo bastante importante. Pues por retomar un poco tu juventud, tu infancia, que se desarrolla en tu pueblo, en Valenzuela, creo haber entendido que tú los primeros estudios, los primeros años, los realizas allí, los estudios primarios y demás,
en Valenzuela. Pero cuando ya tienes que tomar decisiones de salir a estudiar, ¿dónde sales primero? ¿Has dicho Granada? Primero, ¿O hay antes Córdoba o hay antes...? Correcto, primero está Córdoba, los 3 primeros años lo ejercí en Córdoba y la especialidad la hice ya en Granada. Y que estamos hablando de filosofía. De filología, correcto. Filología. Filología hispánica, lengua y literatura. Muy bien. Y sí, porque iba a ser francés y luego hice hispánica. Entonces, ese cambio fue el que hizo que me fuera para Granada. Para Granada, porque igual no había en Córdoba facultad. Y efectivamente, en francés solo lo había en Granada o en Sevilla. Y para mí era Granada más asequible que Sevilla. Luego también la selectividad la hice por Jaén, porque como tercero ICO lo hice en Porcuna. Ya estamos en la provincia de Jaén. Ya estamos en la provincia de Jaén, o sea, yo también tenía mucha vinculación con la provincia de Jaén. Claro, es que tenemos que decir que Valenzuela geográficamente está prácticamente en el límite entre las dos provincias, ¿no? Estamos un poco ahí a caballo de la provincia de Jaén y la provincia de Córdoba, ¿no? A 1 kilómetro. Casi que no sabes bien efectivamente, dónde sí, estamos, ¿no? Bueno, y el acento también se parece mucho al de Andújar, ¿eh? A mí en Granada me creían que era de Andújar, ¿sabes? Me decían que sí era de Andújar. O sea que el acento de la corona, el seseo, es muy parecido al vuestro. De hecho, me imagino que en la época te encontrarías con gente de Andújar, porque siempre ha habido mucha tradición de estudiar en Granada. Correcto. La gente de aquí, ¿no? Muy bien, estupendo. Bueno, pues tenemos ya a nuestro joven Francisco Velasco en Granada estudiando. ¿Buen estudiante o cómo era? Sí, ¿Cómo era nuestro...? Al principio era gran lector. Y bueno, no era muy pretencioso como al principio. Era un estudiante normal. Destacaba, es verdad, que en los cursos de bachillerato sí he destacado, y siempre he destacado al final. En los últimos años de carrera, cuarto y quinto, apretaba al final. Es cuando apretaba y era cuando destacaba, es cuando realmente ya llamaba la atención. Pero mis primeros cursos siempre eran normal. Un poquito más normales. Muy bien, ya era en esa época residente en Granada, me imagino. Ya estamos hablando de qué edades, estaríamos ya en la... el año 88, 89. 18 o una cosa así, ¿no? Efectivamente. Edad, estamos hablando. Residente en Granada, estudiante en Granada. Sí, a partir de los 20, sí, 21. Sí, más o menos, ¿no? Estupendo, esa época bien, ¿no? La recordamos con mucha cariño, alegría, con mucha alegría, bien vivida. Bien vivida, implicada en todos los proyectos, sobre todo de teatro, poéticos. Yo no que escribía poco, perdona que te haga un inciso, porque como hemos dicho, a la creatividad literaria llevo unos 8 años, pero desde siempre he escrito. Es que eso es lo que te quería ahora. Siempre he tenido la inquietud de escribir, escribía en el Ideal de Granada, alguna carta al director, se me publicaba, y siempre he tenido, me gustaba la poesía, las reflexiones, hacía muchas reflexiones, y siempre he tenido eso. Lo que pasa que eso luego se ha quedado ahí de manera... Como una especie de hobby, entre comillas, pero también hay que dedicarse profesionalmente a algo, hay que ganarse la vida, y tú has elegido tu actual profesión, ¿no? Pero por seguir un poco la cronología, terminamos los estudios en Granada, termina, lógicamente, y ya automáticamente te sale en plaza, ¿o no? ¿O hay un tiempo? Hay 2 años de crisis, que también... Difíciles porque las humanidades también no había apenas plazas, había 10 plazas en toda Andalucía de lengua y literatura. Y mira por dónde iba por la calle. Bueno, me enteré primero, por la radio, en las plazas de las plazas de Andújar de policía local. Y luego iba por la calle en Granada y me enteré de que sacaron 51 plazas. Claro, mi sorpresa fue que yo no creía que la iban a sacar tan pronto. Entonces yo la había echado casi medio año antes la de Andújar, pero mientras se convocaron la de Andújar, se convocaron antes la de Granada. ¿Y eso estaba en tus proyectos, el ser un funcionario público? Yo no tenía para nada, ni idea, ni familia de fuerza de cuerpo de seguridad del Estado, nadie había pertenecido en mi familia a esa rama. Pero sí es cierto que cuando luego lo descubrí, sí me sentí muy a gusto, me gustaba mucho la investigación policial. De hecho, si yo hubiera estudiado, en vez de policía local, hubiera estudiado opositado a la Policía Nacional, seguramente hubiera estado de comisario. ¿Te ves y por qué? De hecho, estuviste estudiando criminología, ¿no? Efectivamente, estudié criminología. Mirando tus datos, probablemente abriste quizá una línea que luego no se continuó. ¿O? Claro, no se continuó porque, por ejemplo, había 2 plazas de facultativo de la Policía Superior de la Nacional, y ahí necesitaban 2 filólogos, y una se quedó vacante. Yo tenía que irme a Múnich. ¿Esa era la tuya? Sí, pero tenía que irme a Múnich a hacer un curso. Si hubiera estado la Policía Nacional, te digo que hubiera estado de comisario, porque rápidamente hubiera ascendido, y sobre todo porque no había tanto filólogo en aquel entonces. ¿Por tu titulación? Por mi titulación, efectivamente, lo que es la investigación de las voces, todo dedicado a lo que... Porque claro, muchos delitos ya empezaban en aquel entonces a desvelarse por el tema de
de los problemas de articulación, y bueno, y es un campo desconocido, pero que en aquel entonces... Imagino que siempre que haya algún elemento grabado, ¿no? Hay alguna pieza grabada, podemos detectar, para eso están, ¿no? Efectivamente. Ahora se nos muestra en las series, se nos muestra en las películas que todo se detecta con microscopios. Supongo que habrá muchas otras cosas. Efectivamente. Muchas cosas, Sí, ¿no? lo que pasa es que en aquel entonces estaba empezando. Estamos hablando casi de 30 años, que es cuando empezaba. Hoy serías todo un experto, ¿no?, en la materia, bueno, menos de haber cogido ese camino. Claro, yo creo que sí, pero bueno, que no... No se puede debatir sobre lo que no se hace. Efectivamente. Hay que ser realista y los caminos ahí se quedó en el camino y ya está. Muy bien, en cualquier caso, esa plaza sí que la tuviste en Granada, ¿no? Y la sigo teniendo. La sigues teniendo. Porque estoy en excedencia. O sea, que si yo decía, es curioso, pero yo decía que me jubilaría otra vez de policía local, me metería en un palacio tan bonito como este, de custodia, y bueno, y estaría muy bien, porque Granada es una ciudad monumental, muy bonita para lo que es la segunda actividad del policía local, porque se custodia estos edificios, y la verdad que yo siempre lo pensaba, ¿no? Luego ya de la praxis a la teoría cambia mucho, En este caso, algo que tenemos ahí en el archivo, y si alguna vez quieres reactivarlo, ¿te interesa? Siempre estoy a tiempo. Siempre está ahí, ¿no? ¿Qué tiempo estuviste de funcionario? Casi 5 años, Bien, un periodo... Conocí de todo un poco, o sea, incluso mi primera novela ya, la experiencia que tuve en la policía, la aprovecho, porque además, tanto la primera como la segunda, tengo parte de novela negra, o sea que todo es por los conocimientos que tengo de la propia... De cosas en las que tuviste que intervenir, o compañeros que siempre... Experiencia policial, o que te cuentan, o que tú tienes que intervenir directamente. En cualquier caso, puedes contar esa historia, pones otros nombres, pones otros lugares. Correcto. Y como por desgracia pues todas estas cosas se repiten, si no exactamente igual, parecida, correcto, pues sí. tiene ahí una fuente de ideas interesante, ¿no? Yo creo que sí. Esa etapa de policía local, ¿cómo la recuerdas? Sí, alegre y con bastante amigos. Por ejemplo, hace 2 años celebramos el 25 aniversario, los 25 años. De aquella promoción. De aquella promoción, efectivamente, de la promoción del 92. Y la verdad que me invitaron, estuvimos en el Chiquito, allí en Granada, al lado de la Plaza Mariana Pineda, y fue una alegría inmensa muy encontrarme con mis compañeros, y que me querían mucho, porque allí me conocían como el cordobés. Oye, una cosa, ¿y todos ellos o la mayoría han seguido? Sí, que han seguido en el cuerpo. Casi siempre, casi todos, el 95% menos un médico y un músico, que son los que yo sé que... Pero luego otros compañeros han seguido, bibliotecónomos, otros con carrera, y están de sargento. Leyendo, Paco, tu nota biográfica, pues me podía imaginar de ti muchas facetas, ¿no? O diferentes facetas, pero estoy casi convencido de que no te hubiera imaginado de funcionario público, ¿no? En este caso de policía local, ¿no? Pero oye, pues muy bien. Y además que en lo que a mí respecta como ciudadano, estoy siempre agradecido a todos los que dais servicio a los ciudadanos, y en este caso, pues no sé, creo que hay de agradecer por parte nuestra vuestro trabajo y vuestra labor, ¿no? ¿Cómo vivís vosotros desde dentro ese servicio público? Sí, con una actitud muy cercana al ciudadano, que creo que hoy en día se está perdiendo, porque hay un enfriamiento. Sin embargo, en mi época, en el año 92, el policía era un policía de barrio, era más cercano, efectivamente, ofrecía un servicio continuo, cultural, de seguridad ciudadana, de problemas de barrio, era muy completo. Quizás esté pasando, Paco, en esto lo mismo que en la sociedad en general, ¿no? Con las nuevas tecnologías, con los medios de comunicación que tenemos a través de los móviles, los WhatsApp y demás, pues que dejamos de hablar, ¿no? Dejamos de hablar en vivo y en directo, como estamos tú ahora y yo aquí teniendo nuestra charla, ¿no? Bueno, pues no sé a dónde nos llevará esta globalidad que nos está llevando por estos derroteros de las nuevas tecnologías. Me imagino que conservará alguna imagen por ahí tuya, ¿no? De la época. Sí, a ver si tenemos el gusto de verte, no sé, me hace ilusión verte de policía. Pues intentaré lo menos mandarte, o lo menos tirando la gorra, o recibiendo el nombramiento del alcalde. Pues eso será sí. muy interesante, porque fue en Granada capital, ¿no? Se ha dicho, ¿no? Y curiosamente, mira, lo que es el tiempo, ¿no? Como marca ciclo, el portavoz y número 1 del PP de ahora fue mi concejal de seguridad seguridad, no en ese momento, pero a los 2 años sí. Ya. O sea, y ahora es el portavoz para ser número 1, ¿sí?
Muy bien, bueno, de todas maneras, son carreras políticas, ¿no? Sí, sí, pero que se meten ahí y están años. Efectivamente, sí, sí, pero por ejemplo yo recuerdo, ya que tenía una vinculación, como filólogo que era, yo organizaba muchos encuentros profesionales, encuentros policiales, que en aquel entonces eran novedosos, no había tantos encuentros como hoy en día. ¿Con otras ciudades, incluso con otras ciudades países también, no? Bueno, sí, con otros países, pero porque se hacían a nivel deportivo. Pero sí es verdad que yo organizaba muchos encuentros de reflexión policial, de investigación, y la verdad que yo en ese aspecto me siento muy... que aporté mucho de lo que yo sabía. En el fondo, tú ya desde joven, no lo has explicado antes, tenías pues un germen ya dentro de ti que te llevaba pues a escribir, a imaginar, porque dentro de cualquier escritor yo creo que lo que hay es un imaginador y un fantaseador total, que luego consigue o no plasmarlo en un libro, en una novela, en una historia, ¿no? El hecho también de generar encuentros con otros que puedan aportar información y conocimiento, pues eso te ha movido a ti. Yo te tengo ubicado ahí, no sé si estamos en lo correcto, ¿no? Correcto. Muy bien, terminamos este periodo de servicio público y ¿qué hacemos? ¿Solicitamos o ya estaba solicitado nuestra plaza como profesor o qué ocurre? Yo pues seguía opositando en la enseñanza y aprobé un examen y entonces entré de interino y bueno, al principio pensé que iba a hacer durante un tiempo y luego pues... con carácter casi provisional, a ver cómo iba y tal, pero luego van pasando los años y ahí estás. Y te ibas acomodando y te das cuenta que tu gran vocación es la docencia, aunque eso no quita que yo me sentía a gusto en la policía local, además me quieren mucho mis compañeros, como te digo, todavía tengo mucho contacto con ellos y bueno, y como yo viví del servicio público esa experiencia tan agradable de servir a los demás y de sentirme correspondido, pues la verdad que la experiencia policial siempre me ha enorgullecido hablar de ella. Oye, se me ocurre, ahora que estamos comentando, ¿te has visto inmerso en alguna situación difícil? Porque claro, al estar en ese servicio, pues todo no puede ser plácido, ¿no? Por supuesto. El peligro está ahí, ¿no? Claro que el peligro estaba ahí y sin ir más lejos, recién fue el primer año, me encontré con una huelga de Santana, tirando cojinetes y quemando coches policiales de la Nacional, allí en el Palacio de Congreso en Granada. Se juntaron, pues no sé si fueron del orden de 80 a 90.000 personas, una manifestación que impresionaba mucho. Hoy en día los medios de seguridad hay muchas cámaras, hoy está mucho, la tecnología se ha instalado mucho para mejor. Y en mi época no había tanta tecnología. Había que salir allí a pecho descubierto a frenar lo que... Y quemaban los coches y con los antidisturbios, o sea que sí, viví experiencias muy desagradables. Bueno, pues eso yo creo que va una cosa pareja a la otra y no se pueden separar. Muy bien, entonces estos 18 últimos años que llevas en Almuñécar, ¿siempre en el mismo centro, en este Antigua Sexy o no? Bueno, he estado de interino años, hasta el 2006. ¿Pero siempre en Almuñécar? No, yo he estado aquí en la provincia de Jaén, he estado en Mengiba, en Mancha Real, en donde más que cada año te mandaba al sitio distinto. Claro, según está la provincia de Málaga, la provincia de Jaén, o sea, los que estaban cada año atentos a ver qué destino venía, ¿no? En la provincia de Sevilla también está en Cazorla, que en Cazorla la villa es una maravilla. Yo lo pasaría bien ese año, ¿no? El teatro de Cazorla, el Festival Internacional de Teatro en la primavera. A mí Jaén me ha encantado y bueno, y todo lo que he conocido de Andalucía, Coria del Río, Estepa. Cuando estabas por la provincia también estabas más cerca de tu pueblo, ¿no? De Venezuela. Bueno, intentaba, sí, los años que estuve en Jaén, buscaba los destinos, pues volvía a casa, a Valenzuela, a casa de mis padres. Y luego cuando estaba en Granada, pues siempre buscando los destinos, por ejemplo, Estepa, pues para Granada, Sevilla para Granada, depende. Muy bien, entonces ya estamos desde el 2000 a la fecha actual, ya estamos en el mundo de la enseñanza. Desde el 96. 96. Muy bien, o sea, estamos hablando ya de 22 años. Correcto. Ya un tiempito. Pero todavía nos queda para jubilarnos, ¿no? Todavía nos quedan unos pocos, esperemos que no mucho. Pero estás a gusto, ¿no? ¿Estás bien con tu trabajo? Sí, estoy bien porque lo que nos gusta, pues vocacionalmente a mí me satisface. Lo que no me gusta hoy en día es
cómo está el sistema, pero en todos los aspectos. Hay mucha burocracia, ya Larra lo comentaba hace 200 años. Eso creo que el parapeto, el parapeto no, los vericuetos que tenemos que sortear. Últimamente, cuando tengo la ocasión de hablar con maestros, profesores, todos en general os quejáis de lo mismo. Y ahora yo me pregunto, con este cambio tecnológico tan importante que ha habido, que ya todos manejamos ordenadores, que todos estamos conectados a la gran red que es Internet, ¿cómo es posible que estemos manejando más papeles? Esto no me cuadra. Los papeles, aunque sea a través de la red. Aunque sea a través de la red. Es decir, pero tenéis que meter mucha información, ¿no? Mucha información y justificarla aparentemente. Te lo voy a explicar de una manera muy sencilla y gráfica para que lo entiendas. Cuando yo era alumno, había unos administrativos que se encargaban de esta tarea, ¿no? Si yo ahora tengo que pasar los partes de falta de asistencia, cada nota que pongo tengo que hacer una justificación de esa nota para verificarle que quede dentro de un sistema que se llama Ceneca. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes que estar continuamente manejando y metiendo la información en el aparato, entonces en la red. Entonces, claro, si tú lo haces, la hora de dedicación a la docencia se van perdiendo. Se están reduciendo. Claro, se van, porque tú también te vas cansando. Entonces, todo el mundo, algo hay que falla. ¿Y cuál sería la solución, en tu opinión? Pues más reconocimiento social al profesorado y que esa la hora de burocracia, que se dedique un personal, que hace falta crear empleo, otro tipo de personal administrativo que haga esas funciones que son administrativas de un profesor y deberían no serlas, porque de nunca lo han sido. ¿Y por qué han pasado a los profesores? ¿Qué objetivo se persigue para que lo hagan los profesores? Pues yo creo que ¿reducir plantilla, quizá? No, reducir plantilla no, pero sí rellenar horas, que habría que rellenarlas de alguna manera, y como no se reconocen, pues es una manera de decir, bueno, pues tenéis que tener 37 horas y media y la vais a tener de esa manera. Las que no estéis dando clases, pues las pasáis aquí metiendo información. Efectivamente. Bueno, pero también hay horas en las que tenéis que preparar vuestras clases, preparar vuestros cursos. Claro, pero si yo me dedico... hablar con algún chaval, porque claro, falta, con los padres, eso siempre lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Pero el problema es que si tú le dedicas mucho tiempo a lo otro, se lo estás quitando a lo que es tu labor principal. Claro, la labor indirecta o directa. Pero la indirecta no quiere decir que no sea importante. La atención a padres, la atención a alumnos, claro que es muy importante. Pero la administrativa de los papeles, eso perfectamente yo le podría pasar, como antiguamente se hacía, las notas a un administrativo y que las pase él. Porque ahora tengo que pasar yo las faltas, cuando todos los días falta alguien. Y cuando tenéis vuestras reuniones, que las tendréis, cuando vienen las inspecciones, ¿qué le decís? Enseñarles papeles, siempre papeles. Eso parece como la policía, ¿sabes? Papeles que te iban a papelar, ¿sabes? Oye, si no lo hacéis bien o no habéis hecho algo... Bueno, pues precisamente es donde lo que quizás fallemos, ¿no? Algunas veces, también fallan ellos, O sea, aquí todo el mundo falla. Pues quizás que como hay tantos mecanismos de control, que para tener una exhaustividad de seguimiento, pues la verdad que cuesta trabajo. Incluso la propia inspección necesitará mucho más tiempo de comprobar tanta cosa, ¿no? Claro, y tampoco lo puede utilizar porque también se lo desbordamos nosotros. Si tuviera que dedicarse a todo lo que escribimos, mira, nosotros el curso empieza el 1 de septiembre. Aunque yo he empezado el 17, o el día 15, depende cuando cae el lunes, nosotros tenemos que estar empezando con los papeles, aparte de examinar, recuperar en septiembre, que son normales. Perdón que te interrumpa, cuando dices papeles, ya no son papel físico, exacto, folio, sí, sino ya estamos hablando de papeles digitales. Digital, correcto, porque ya si quieres lo imprimes, si quieres no. Ahora ya la ficha del alumno te viene en la foto automática, tú la imprimes rápidamente. Y del alumno y tienes todos sus datos. No tienes que pegarlo ni nada, correcto. Es papel digital. Es informe digital, siempre está informando. Vale, te interrumpí, empezamos en septiembre y ¿qué pasa? Y ya porque desde el 1 de septiembre hasta el 1 de julio estamos trabajando, porque una cosa es la hora lectiva y otra cosa es lo que tenemos, las programaciones, los criterios de calificación, todo lo tienes que tener muy justificado y luego con continuas revisiones durante todo el año, con continuas reuniones de equipos educativos, de equipos directivos, para que todo salga estadísticamente y en papel perfecto. ¿Os sentís excesivamente vigilados o controlados a través de todo ese mecanismo? Bueno, sí, porque ahí está en parte tu trabajo, pero el problema no es porque te sientas controlado, el problema es porque de lo que se preocupan no es de lo más importante. Porque realmente para lo importante es que, por ejemplo, cómo puedo mejorar yo mis clases, ¿no? Cómo puedo atender, porque ser maestro... Que cuando salga un chaval de aquí salga bien formado. Ese debe ser, yo creo que es el objetivo único. Llegar ahí.
Ahora veamos cómo tenemos que llegar hasta ahí, ¿no? Efectivamente, y sobre todo los alumnos buenos, nosotros somos guías, somos orientadores, pero los buenos profesores se curten con los alumnos que les cuesta trabajo. ¿Qué es lo que tú tienes que sacar? Si le retiramos el tiempo que le podemos dedicar a esos alumnos que necesitan más del maestro, pues se lo estamos dedicando al ordenador, ¿no? Efectivamente. Ahí está un poco la queja, ¿no? Por resumirlo. Sí. No sé si lo estamos resumiendo mucho, pero no, yo creo va que por sí, ahí, ¿no? Que lo has dicho bien. Muy bien, estupendo. Pues tenemos que aprovechar que tenemos aquí con nosotros un profesor para que también explique su punto de vista de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque quizás lo que estamos es intentando a través del papel cero pasar de una sociedad excesivamente burocrática a pasar a otra igual de burocrática, solo que a través de otros medios que ahora son digitales. No sé si lo he explicado bien, pero creo que anda por ahí la cosa. Muy bien, querido Paco, vamos a pasar, si te parece bien, a conocer a nuestro invitado Francisco Velasco Rey como escritor y dedicado al mundo de la literatura y también al mundo de los medios. Pues yo tengo aquí algunas notas tuyas en el que es la primera vez que te pones delante de las cámaras. Tú ya estás curtido. Estaba curtido antes, ya menos, ya tengo miedo. Ha dejado tiempo, ¿no? En la policía hacía programas de televisión. Por ejemplo. Qué bien, ¿no? Y tenía mucha soltura, ahora ya no la tengo, ¿sabes? Bueno, no pasa nada, si esto al final, ya sabes que lo que tenemos entre tú y yo aquí hoy es una charla entre dos amigos que están, en fin, conociendo en este caso a nuestro invitado que eres tú, ¿no? Pero incluso pues creo que tenía unos artículos de opinión en periódicos. Antes ha hecho alguna alusión al Ideal, ¿no? ¿Has dicho? En el Ideal he escrito carta al director, en el Faro de Motril y ahora en el Granada Costa Nacional. Este ahora actual, ¿no? Sí, este es actual y a nivel nacional. Antes fue un semanario, era toda la semana, como articulista hice una sustitución de articulista de opinión con dos grandes y la verdad que ahí empecé a ser valorado, a ser tenido en cuenta. Y luego ya me dieron la opción, ahora en un periódico mensual de papel y semanal, todo digital. O sea que puedo escribir. ¿Y hay artículo tuyo? Sí, siempre hay artículos de opinión y cultural. ¿Abierto, general o tiene una línea? Hay una línea editorial. Hay una línea, a mí no me la marca la editorial del periódico, pero sí me la marco yo en el sentido político. Una línea política de tu opinión crítica política. Pero es tu opinión personal, sí, respecto de un tema, tú coges un tema actual y opinas. Por supuesto. Por ejemplo, hoy que tengo aquí un profesor, no voy a dejar de preguntarle qué es lo que está pasando con los famosos másters. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú tienes máster, Paco? Yo no tengo máster. Pero hombre, ¿cómo que no tienes máster? Pero tengo varias formaciones. Sí, creo que hoy vas a la farmacia y te dan uno. Ya. Hasta sin receta. Es lamentable que, por ejemplo, ¿Por qué pasa qué poca ejemplaridad están dando nuestras autoridades, las máximas autoridades, y ni más ni menos con la universidad, con el apoyo de la universidad, tanto de una ideología como de otra, y no se le dé la importancia que tiene que tener esa seriedad, ¿no? Para que las instituciones universitarias pues den crédito y sirvan como referente, ¿no? De formación y de preparación y de prestigio, efectivamente, porque lo que están desacreditándose. Porque claro, tú date cuenta ahora, unos chavales que están ahí esforzándose ellos personalmente y sus familias apoyando económicamente para pagárselo, y que cada día, cuando se tenga que poner 4 horas a estudiar y esas 4 horas se las esté pasando, pero ¿cómo es posible que yo tenga que estudiar y otro no? Es que no se centra en lo que está. Es que yo creo que es penoso, ¿no? Es que es penoso esto que ocurre en nuestro país, porque no sé yo, en otros países no se oyen estas cosas. No sé si solo pasa en España, pero ¿cómo es posible que una universidad que debería de tener, nada más que por el nombre de nuestro rey emérito, ya solo por el nombre, un prestigio que ahora, pues el otro día leía ya casi chistes, porque ya están sacando chistes, ¿no? Que va a pedir trabajo y presenta tus titulaciones en la Rey Juan Carlos y se monda de risa el otro, ¿no? Esto es penoso, yo creo que es penoso. En cualquier caso, bueno, pues pidamos y deseemos, porque tú que tienes la posibilidad a través de tu pluma de criticar, no sé si le has dado algún palo a este tema, porque ahí tienes... Ya lo hice con el caso Cifuentes, fue de los primeros que me atreví en mi periódico, además tuve muchos seguidores y muchas felicitaciones porque me mojé rápidamente. Una noticia tiene actualidad. Cuando hoy luchamos, como tú lo sabes muy bien, en los medios, es muy difícil, ¿no? Porque como es la inmediatez, ¿no? Y yo me acuerdo que lo hice muy rápido, ¿no? Me mojé
y dije que lo de Cristina Cifuentes era una tomadura de pelo, ¿no? Pero cuando desde el primer día que lo negaba ella. Y digo, pero ¿cómo que estamos viviendo, no? Y todo lo que venía detrás... Y todo lo que venía detrás es lo que ha abierto hasta ahora. Te ha validado tu opinión. Por supuesto, Porque, por supuesto. Y lo que no sabemos. Y lo que no sabemos. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Cualquier día puede salir cualquier cosa más al respecto. Muy bien. Y luego el programa de radio o varias intervenciones. Bueno, los programas de radio fue en Arte, en Almuñécar, con la asociación que está ahí hermanado nosotros Andújar, le mandamos un caluroso abrazo desde aquí a los compañeros de Arte. Precisamente hace unos días se celebraba la última luna de este año, de las 4 lunas. Bueno, pues nosotros este año hemos podido ir a 2. Hemos estado en julio y en agosto. No junio y no septiembre, pero bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues muy bien. Y bueno, tú también siempre que puedes, estás allí, igual que los compañeros de Arte. Entonces, con ellos, ¿qué hacías? ¿O qué has hecho de radio, no? De radio, pues sí, teníamos un programa cultural que invitábamos a los artistas locales o comarcales en todos los ámbitos, de la pintura, el humor, el teatro, escritores, novelistas, poetas, y bueno, tuvimos pues creo que unos 9 programas, 9 semanas, duramos, pero no porque no quisimos durar más, sino porque hubo unos problemas de presupuesto y no se ajustaron, y bueno, y ahora sí ya se están cumpliendo. Ya la radio se ha hecho municipal. Tiene una radio Almuñécar. Claro, no ahora sé sí, si pero, Dana o pero como antes, se llame. No sé sí, pero antes había un vacío y nosotros como asociación cultural lo supimos llenar. Pues lo capitaneó Francis Ruiz, el presidente de la asociación. Sabes que lo tuvimos en nuestro programa hace un par de meses, estuvo con nosotros. Precisamente pues cuando estuvimos las lunas de julio, hicimos allí en el Peñón el programa con él y bueno, quedó muy bien. Sabes que Francis, pues podemos estar hablando el rato que queramos, vamos, que no, como contigo, ¿no? Sí, vale. Muy bien. Así con los medios, porque ya nos ha explicado que con el tema de la policía pues, hacías programas de televisión, con la radio también, y tu artículo que incluso sigue escribiendo a día de hoy, ¿no? O sea, el último que ha hecho, simple curiosidad, el último artículo, ¿a quién le ha tocado? Pues te voy a decir que aquí le tocó el último artículo. El artículo creo que se titulaba Lo que faltaba, que venga la Ocupa y te echen de tu casa. Bueno, pues sí, un tema de debate que tuvimos hace nada. Nosotros, a nivel de amigos, hace 4 días en una comida, era el tema de debate que teníamos, ¿no? Que te vas a la playa y como te descuidas cuando vuelvas, no sabemos si podemos entrar en casa. ¿Le diste bien al asunto? Sí, yo creo que sí. Que hay un fondo legal ahí erróneo, ¿no? Un vacío legislativo, no puede ser eso. Y que no lo apoyen, que... Eso no puede ser, vamos, está claro, ¿no? Totalmente, está claro. Muy bien, pues ya queremos entrar en lo que es tu obra literaria. ¿Nos puedes contar un poco? Porque tenemos poesía, tenemos relatos, algo de cuentos, tenemos toda una abanico, una variedad. Infanto-juvenil y... Hazme tú un repaso, si te parece bien, sobre tu obra, porque aquí tenemos delante nuestra, a ver, lo que pudo haber sido. Sí, esta fue la primera novela. Es curioso, lo que pudo haber sido si hubiera sido policía local en Andújar. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pero no, supongo que no va de eso. Bueno, va de todo un poco, ¿no? Yo siempre trato, los temas sociales van implícitos en mí, en toda la creatividad. Entonces, bueno, ahí hablo de otros policías, de los medios de comunicación, de la corrupción, ya empezaba a tratarla ahí bastante, el tema de... Tú ya de por sí, Paco, eres crítico. Sí, yo creo que sí. Yo creo que decirle a alguien que es crítico, no estamos diciendo más que lo que es, ¿no? Sí. Y además yo creo que está bien. Esta es mi opinión personal. Yo creo que hay que ser crítico y, como has dicho con el caso de la Cifuentes, hay que mojarse. Hay que dar una opinión y hay que mojarse. Siempre desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de la honradez. Tampoco ser crítico por relumbrar y por dar notas de prensa. Es decir, yo soy crítico, pongo verde a cualquiera para que mi nombre se oiga. No, usted dé su opinión y sea cuanto crítico quiera. Tenemos un idioma que nos permite utilizar todos los verbos y los adjetivos que queramos para hablar de cualquier cosa que te voy a contar a ti, ¿no? Que te voy a contar a ti. Y sin faltar el respeto, por supuesto. Por supuesto. Entonces aquí tocamos temas de lo que pudo haber sido. Hablamos de España, hablamos de nuestras ciudades, de nuestra tierra.
Hablamos de las distintas profesiones que no tienen el reconocimiento que deberían de merecerse, desde la policía, desde la enseñanza, desde el periodismo y bueno, mucho. Y siempre el tema de orientación, siempre hay una luz, una esperanza que aboga en apoyar o en orientar a los jóvenes, ¿no? Luego las trampas de poder, aunque ahí la... Sí, pero esta sería la última, ¿no? Sí, perdón. Por hacerlo en orden. Perdón. Luego tenemos... estaba mirándola aquí, acompañando a Don Quijote, que es la que he tenido más éxito. Bueno, no te preocupes, pero el caso que creo que la tenía... no lo cuenta, no pasa nada. Acompañando al Quijote... Si no, luego intentaré esa... Un trabajo acompañando a Don Quijote... relacionado con el cuarto centenario. Con el cuarto centenario, efectivamente. 2016. De 2016. Y bueno, tuve la suerte de que el Ministerio de Educación y Ciencia lo aprobara dentro de 200 y pico proyectos, uno de ellos fue el mío, y a nivel particular, porque hubo muchos proyectos, pero apoyados por instituciones u organizaciones culturales o sin ánimo de lucro, pero el mío era a nivel personal, y sobre todo porque era un reto para mí como docente de que el Quijote, siendo nuestra obra culmen o patrimonio de la humanidad, y no fuera lo suficientemente reconocida, entonces ¿qué es lo que hago? Hago un viaje a nuestra época donde explico por qué es tan importante el Quijote y sobre todo porque no se ha aclarado o no se ha explicado fácilmente el significado de esa importancia. Entonces tiene un éxito, se reconoce en el Ministerio, se reconoce en el centro de profesorado, y los maestros y los profesores de secundaria se convencen de que es importante, y luego cuando ya lo llevo a los centros, donde bueno, pues he tenido más que reconocimiento, labores de, bueno, aquí en Porcuna, por ejemplo, fue uno de los reconocimientos para mí más emocionantes que he tenido, porque toda la comunidad educativa no habló más que elogios de ese Quijote, ¿no? Yo lo llevaba por los centros, lo explicaba en PowerPoint, con música, y bueno, y luego las preguntas de los niños. Me grabó La Sexta, Televisión 2 veces, con el orgullo de compartir escenario con uno de los mejores, con el presidente de la Real Academia, con Darío Villanueva, con Francisco Rico, un gran prestigioso de la Real Academia, y para mí el más culto que tenemos hoy en día, con Landries Tarapiello, que es un gran adaptador. Luego grabó también Canal Sur. En la primera no hubo un problema y ya se quedó ahí. Y bueno, luego Telemotriz me hizo un reportaje muy bueno también. Y todo esto estamos hablando en 2016, como he dicho antes, con motivo del cuarto aniversario. Es cierto que en ese año se multiplicaron las actividades en nuestro país, bueno, incluso fuera de España, relacionadas con el Quijote, con Cervantes y con su obra. Pero digo yo, eso no debería de tener esa, no sé si toda esa relevancia, pero sí más relevancia, no porque sea el cuarto aniversario, sino normalmente en los centros de estudio, en las clases de lengua, de literatura. ¿Cuál es tu opinión? Yo así lo veo. Sí, por supuesto. Lo veo, así lo entiendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? ¿Por qué no tiene continuidad, ¿no? Que es lo que estás diciendo. Claro, ese es un gran problema, porque se están cargando las humanidades, no hay espíritu crítico. La lengua y literatura, antes eran 9 horas, cuando yo era estudiante, y para los de letras o humanidades, y para los de ciencia eran 5 horas, ahora son 3 horas. Si encima la lectura se la están cargando... semanal, ¿no? Sí, semanal. Si antes eran 9 horas y ahora pasamos a 3... Hemos reducido a una tercera parte. Una tercera parte, ¿eso qué quiere decir? Que no interesa. La filosofía la han reducido, las lenguas clásicas, si no entendemos nuestra lengua materna, ¿cómo vamos a entenderla? Sí, no hay más que ver a los chavales escribiendo en el móvil. Efectivamente. Si es que tú coges un mensaje, si eres capaz de descifrarlo, me lo cuentas, ¿no? Y luego la lamentable... animación o fomento de la lectura, se lee muy poco. Si la misma escuela no fomenta, no solamente ya la familia, que tiene que hacerlo, pero la escuela es un motor de impulso. Si no se lee en la escuela, ¿cómo se va a leer luego en la casa? El padre puede estar interesado, pero si no ve esa familiaridad o esas ganas, hoy en día las nuevas tecnologías nos están haciendo un pulso y lamentablemente no lo están ganando. Pero ¿quiénes son los responsables? Las instituciones. Sí, pues son los que tienen el poder de cambiarlo, de promocionar actos. Hombre, nosotros... Tengo que decirte que como colectivo cultural que somos, como bien sabes, promovemos la lectura, promovemos club de lectura, promovemos encuentros de club de lectura y no hay apoyo institucional ninguno. O sea, vamos a ver, yo no estoy denunciando nada, estoy diciendo la realidad de lo que ocurre.
Sí que cuando pedimos un espacio para desarrollar un acto, bueno, faltaría más, porque al final son espacios públicos, ¿no? Son Es decir, espacios no son de nadie, es de todos. De servicio público, claro. Esto sí, esto hay que reconocerlo, pero ya está. Es decir, que si tú vas, vienes, subes, gastas gasolina al coche, no hay ayuda, no hay ayuda. ¿Y qué hacemos en esos actos? Promocionar que se lea, promocionar que se generen o que se creen, si hay 10, pues que haya 20 clubes de lectura, con lo cual más gente leyendo. Pero la realidad es que lo que te encuentras son mucha mujer, la mayoría, y ya de una edad avanzada. No veo gente joven, lo cual me parece genial que estén las mujeres y de edades avanzadas leyendo, fantástico, pero también tienen que estar los hombres leyendo, y tienen que estar los jóvenes leyendo, y tiene que estar leyendo todo el mundo. Pero no leyendo solo los WhatsApp, sino leyendo libros, formándonos, aprendiendo nuestra historia, aprendiendo nuestra cultura, leyendo el Quijote, porque en el año 16, que lo hemos comentado nosotros mismos, hicimos algunas recreaciones vestidos de Cervantes, y a tono de broma, tú sabes lo que yo le preguntaba a la gente: oye, ¿has leído el Quijote? Sí, no, ¿la has leído? Bueno, un poco, pero ¿cuánto? Dice, bueno, es que empecé. Vamos, que no la has leído. ¿Me explico? Esto lo cuento como chiste, pero broma ninguna. O sea, la realidad es que ¿cuánto leemos en España? Yo creo que cada vez menos, creo, ¿eh? Ahí están las estadísticas, ahí están los informes de las librerías y ahí están los editores que pueden opinar, ¿no? Es lastimoso y es penoso. Lo único que podemos hacer, y lo hacemos, es que si tú tienes tu opinión crítica, la pongas en el periódico, y que nosotros no vamos a desistir de seguir promocionando que se lea, la creación de clubes de lectura o la de los encuentros de clubes de lectura, para que se siga animando a la gente a leer. Creo que hacemos cada uno. Si hace lo que puede, yo creo que no se le puede pedir más. Pidámosles más a los que sí pueden hacer más cosas. No sé si lo estoy explicando bien. Yo creo que sí, yo creo que estamos en esa línea de opinión, ¿no? Sí. Muy bien, ¿cómo continúa la obra de Francisco Velasco? Bueno, pues tengo aquí El tiempo detenido. El primer poemario, El tiempo detenido, el primer poemario. Tu primer poemario. Sí, aunque ya gané en el 2014, que fue porque me animé de ahí me animé a la poesía, en la herradura, al ser el primer premio. Y uno de los poemas de 100 líneas, que era el concurso, está metido ahí en El tiempo detenido. Luego hago 2 relatos cortos. ¿Del poemario no? No, ya aparte, pero el mismo año. O sea, sí. Uno lo publiqué un mes y otro lo publiqué antes. Vale. Estaban trabajando. ¿Estamos hablando de 2014? No, 2016. 2016. Y luego haces 2 relatos que son, ahí tenemos uno que es Destino. Sí, los 2 relacionados con el destino, siempre con las adversidades de la vida, como he dicho, siempre en el enfoque social. ¿Tú crees en el destino? Bueno, el destino creo que está todo como trazado, no, y que está todo. No, lo que pasa es que sí es verdad que depende de la actitud que como cada uno afrente el destino, ¿no? Como quiera participar de él y como quiera, según la valentía que es. Al final estamos tomando decisiones constantemente, ¿no? Correcto. Con lo cual, si tú decides sí a algo o no a esa misma cosa, no sé si estás eligiendo el destino o estás creando tu propio destino. Es un destino en marcha. Entonces, el destino de la vida nunca, ¿no? Es continuo. Efectivamente, es algo que se va renovando y que tú vas tomando decisiones para bien y para mal. Es como un ciclo de la vida que es un aprendizaje. Te llevará a sitios buenos y a sitios peores, no tan buenos. Es el destino. Entonces hay que afrontarlo en función de tu experiencia y de tu actitud hacia adelante, ¿no? Y si la decisión que has tomado no es la correcta, aprende y toma otra, ¿no? Y toma otra, efectivamente. Esas son las 2 líneas que yo marco ahí. Ahí me dicen muchas veces que tiene parece que eres pesimista. Digo, no. Yo le dejo siempre una ventana abierta al lector. Al final, quiero conocer tu opinión. Cuando el lector opina, como este caso que acabas de decir, es que parece pesimista. Sí, una cosa es lo que tú escribes y otra cosa es lo que yo leo y entiendo. O sea, cómo me llega a mí o cómo interiorizo yo lo que tú acabas de escribir, ¿no? Que igual no es con el mismo pensamiento filosófico con el que tú lo has plasmado ahí, ¿no? Y lo leemos 3 personas y probablemente 3 personas demos 3 versiones diferentes de lo que acabamos de leer, ¿no? Sí. Con lo cual, no eres tú pesimista. Igual soy yo pesimista al transformar tu idea, ¿no? Efectivamente, sí. No sé si estamos en esa línea de pensamiento. Sí, es así. Yo creo que el creador, el destinatario, yo creo que es lo más difícil de elegir. Y además, si lo eligiéramos a nuestro gusto y semejanza, igual te queda uno. Claro, no te queda uno o que pierde el aliciente, ¿no? Claro. Nos gusta que
tenga muchos campos de vista. La realidad hay que interpretarla como... Oye, ¿te gusta recibir, me imagino que sí, porque crecemos con eso, ¿no? ¿Te gusta recibir opinión de tus lectores, que te comuniquen, que te opinen? Claro, es lo más enriquecedor. Si tuviéramos la opción de que antes de publicar, de dar a luz una de nuestras obras, tuviéramos lectores que nos hubieran dado la opinión, posiblemente hubiéramos cambiado cosas, seguro. Hay, vamos, te lo digo como dato informativo, hay gente que está haciendo algo parecido, es decir, que da su libro, su texto, antes de editar a 8 o 10 personas para que lo opinen. Esto me lo contaban hace poco, si no sé si es algo muy nuevo pero no muy nuevo. Ahora te explico yo. Pero claro, si ahora empiezan a opinar y tú te empiezas a reescribir, entonces eso no se acaba nunca, ¿no? No sé si va por ahí. Sí, te entiendo en parte, pero te voy a explicar. Sí, es correcto. Cuando tú revisas un libro, cuanto más lo retocas, más lo cambias. Es así. Y al final ya no es lo que tú habías hecho. Bueno, pero bueno, yo digo, como decía Juan Ramón Jiménez, la creatividad es un proceso en marcha, siempre está abierto. Ahora, los lectores tenéis un enfoque y es bueno hacernoslo trasladar porque es verdad que aprendemos, porque hay cosas que se pueden mejorar. O ¿cómo marco yo un destinatario? Cada escritor tiene una manera de concebir, ¿no? Yo me estoy dando cuenta que cada vez estoy aprendiendo más que hay que ser más sencillo para llegar a más gente, sobre todo con mi poesía. En el último poemario yo creo que la crítica es muy positiva, aunque haya, como todo, como en botica, hay gente que le guste más o que le guste menos. Pero mi intención es que la comunicación llegue al máximo de gente posible. Y posiblemente a partir de mi próxima novela voy no a condensar tanto, a ser mucho más sencillo para llegar a más. ¿Y esa sencillez cómo se consigue? A través del uso del vocabulario, a través del mensaje que queremos enviar, que sea un mensaje, entre comillas, más sencillo, para que los receptores sean quizás una población mayor. ¿Va por ahí? Lo has dicho más o menos de manera ecléctica, sí, yo creo que sí que lo has dicho más o menos bien. Los recursos, si lo hacemos más sencillo, son más inteligibles. Las metáforas, si las utilizamos de manera más sencilla, se comprende mejor. Entonces, el mensaje, ¿para qué queremos complicarlo? Es como lo del Quijote. Yo he tenido que traducir o que explicar el significado. Lo que quiere decir... aclarar el significado, explicar la importancia del significado. Quizás en la obra suele pasar eso. No porque tengamos seamos más pretensiosos. Bueno, sí, pertenecemos al uso del conocimiento propio, ¿no? Efectivamente. Pero puede haber opinión crítica externa que sí que te lo titule de esa forma, ¿no? Mira, qué pretencioso utilizando términos y palabras que he oído en mi vida. Efectivamente. Bueno, para eso están los diccionarios, ¿no? Pero bien, pero puede ocurrir, ¿no? Sí. De hecho, no sé si te habrá ocurrido en alguna ocasión, ¿no? Bueno, yo estoy en esa línea de pensamiento, que una comunicación sencilla hace que la gente pues se entere mucho mejor. Yo durante mucho tiempo ponía este ejemplo, cuando se explica el tiempo. Oiga, mire usted, yo cuando he visto a mis padres escuchar el tiempo, lo que querían saber si iba a llover o iba a hacer calor. Mira, dígale de una manera sencilla, no tiene por qué ser vulgar, pero sí sencilla, qué tiempo va a hacer, porque mire, Isobara, lo otro, Rolando Azul, mire, que de eso no se entera. Claro. Póngale solecitos y póngale... Efectivamente. No sé si sirve como ejemplo. Y está sirviendo, ¿no, verdad? Pues, totalmente. O sea, porque yo, sin escuchar lo que está diciendo, pero ver mapas, pues va a llover, pues va a hacer eso. En fin, no quiero decir que reduzcamos tanto las cosas a que no se pueda comunicar como quiera el escritor comunicar. No, eso tampoco. Yo creo que el escritor tiene que tener, primero, libertad total para expresar lo que quiera y también para expresarla como quiera. Que el escritor, como tú dices, a través de sus propias reflexiones llega a esas conclusiones, que es lo que he deducido de lo que tú nos has contado, pues genial, yo estaré contigo ahí, leyéndote. De hecho, quiero llegar porque es la última, ¿no? Tu última obra es Las trampas del poder, ¿no? Sí, aunque, bueno, ya está también después de esta. Sí, no, dilo, coméntalo. La última obra es Cómo seguir viviendo, mi segundo poemario. Lo que pasa ¿Cómo que, seguir viviendo? Sí, también fíjate tú el título que connotativo. Antes de. Antes de que se acabe. O después de. O después de. Depende de cómo lo quieras tomar, ¿no? Bueno, pues este es un libro que te quiero... ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de ese título? ¿Cómo seguir viviendo en esta época? O hay que leerlo. ¿Cómo seguir viviendo en esta época? ¿Y qué piensa Paco en dos frases?
Bueno, me pone... Un compromiso. Sí, no, creo que hay que seguir viviendo pensando en los valores, teniendo confianza en que podemos regenerar otro tipo de hombre mejor, hombre, que sea... hombre y sí, mujer. Hombre y mujer, claro. Donde seamos más seres humanos y seamos más solidarios y busquemos un sentido más auténtico a lo de la vida, ¿no? Mira, me acaba de dar pie a uno de mis textos que leí hace unos días en Ciudad Real precisamente, que termina diciendo: ¿qué le está pasando al ser humano que es de todo menos humano? Claro. Sí. Con tu explicación me acaba de dar el pie, ¿no? Pues desgraciadamente le está pasando eso, porque yo creo que estamos viviendo ni siquiera la época de las cavernas, ¿no? Porque al final, si no tenían otros medios que los que tenían, que era cazar al bicho para comérselo, pero es que hoy, que disponemos de todo, que estamos informados de todo, la ambición del ser humano, la individualidad, el querer ser más, el orgullo, el ego, es que eso no tiene límite, es que eso no se acaba nunca, es que parece que no. Entonces, no sé, vivir en ese fragor, ¿cómo seguir viviendo en medio de todo eso? Pues yo me lo pregunto, no sé, tiene hijos, ¿no? ¿Cuántos tienes? Tengo 2 hijos. Dos hijos, yo también tengo 4, y yo muchas veces pensando en ello digo, ¿cómo se van a defender en esta selva que hemos creado de sociedad? Y tenemos que decir porque de alguna manera seremos responsables de algo, ¿no? O al final los responsables siempre es alguien que no tiene cara ni ojos, seremos todos. Bueno, pues ¿cómo pueden defenderse en esta selva que hemos creado entre todos? Bueno, ahí están luchando cada uno en sus mundos lo mejor que pueden, pero realmente yo creo que lo que hemos creado es una selva inteligible, difícil de manejar, difícil de sobrevivir en ella, y no sé si nos da las pistas a través de tu libro. Sí, es una reflexión sobre la vida, sobre el sentido de la vida, cómo pasa el tiempo y sí, cómo podemos ser mejores personas. Por eso ese aliento, ese sentimiento de aliciente, ¿no? de aliento y de ánimo que busco en la reflexión poética. Paco, tú eres de los que piensan que hay que hacer, bueno, ya con tu época de servicio público, de que hay que hacer cosas por los demás, sin esperar nada. Si luego la vida, yo creo que nos paga a todos, con cosas buenas y con cosas malas, que creo que es una manera de pagar por las cosas que hacemos. Es que no hay que esperar nada, hay que dar. Pero es que estamos en una sociedad tan egoísta que es que ya no levantamos el teléfono si no es porque nos van a dar algo. No sé si lo estoy explicando bien, sí. Pero creo que va por ahí. Es una pena, pero es lo que como hemos dicho antes, entre todos hemos creado. Bueno, quiero llegar, o llegamos, si te parece bien, o nos dejamos algo en el camino. Bueno, también este relato juvenil, que tenía una crítica reciente. Lo que menos me gusta de los perros. Los perros, sus dueños. Ah, qué bueno. Pero eso que lo pone debajo. Que lo pone debajo. Sus dueños. La viñeta de un alumno. Y la viñeta es un perrito, ¿no? De cuarto de la ESO, sí. Es un perrito Que está en un váter, ¿no es verdad? Y precisamente también, como mis temas son sociales, hago una defensa, una apología al universo, al derecho de los animales, al derecho al medio ambiente, a la protección a que no haya discriminación, a la protección de los derechos, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que también es un libro corto, pero con un mensaje social muy claro, ¿no? A veces cuando dices que es corto, realmente, pues no sé, 20 o 25 páginas, no sé las que tendrá. Sí, 32. O 32. La letra es muy pequeña. Cuando hay que contar algo, Paco, no sé tu opinión, después de haber hecho todo este trabajo, no se necesitan 500 páginas, ¿no? Sí, yo creo si hay que contar algo, hay que contarlo directo, claro, concreto. Sí, como decía Séneca, la brevedad y usar las páginas que hagan falta, pero que no es necesario contar una cosa en 500, que se pueda contar en 32. Sí, yo creo que sí. Los relatos, de hecho, mis relatos cortos, yo creo que mi camino con la prosa, la siguiente novela van a ser relatos más cortos. ¿Qué decía Séneca? ¿Qué te he cortado? Sí, la brevedad de la vida, si eres breve, cuanto más breve, lo doble. Como los discursos, ¿no? Como los discursos, efectivamente. Contar lo que tengas que contar, hacer posible sin mentiras y sin engaños. Claro, porque la vida es breve, ¿no? Y por lo tanto, pasémosla lo mejor posible. Muy bien, pues queremos entrar en las trampas del poder. Las trampas del poder, Francisco Velasco, yo que lo he estado leyendo, centra prácticamente la historia, nos vas a contar tú mejor, sobre el uso, diríamos mal uso
o aprovechamiento que se hacen a través de la ONG y a través de los recursos, a veces cuantiosos, que se dedican a buenas causas, pero que va pasando por unas manos que no sé lo que llega al final, si es que llega algo, porque en algunos casos es que no llega nada, en algunos. Me imagino que te habrás documentado, que habrás tenido gente que te habrá informado bien de todo lo que cuenta ahí, porque te quería preguntar, ¿son hechos reales? Bueno, ¿O son tomados de...? Están basados fundamentalmente en la tesis doctoral de una amiga inglesa que basa su origen de la tesis en la explotación y en la miseria aborigen o de los indígenas andinos, y yo lo que cambio es la zona, pero sí los problemas son muy semejantes. Claro, están dentro de la ficción, algunos lo exagero o lo hiperbolizo, no, pero creo que no se sale. ¿O te queda corto? O me quedo corto, quizás. Depende. Efectivamente. Y luego lo de la corrupción, pues sí, me he informado en la prensa de opinión internacional, y bueno, el soborno que emprenden las multinacionales con los alcaldes, con la policía, con los jueces, puestos a dedo, sobornados, hacen que se callen, y entonces, pues claro, no solamente desvían partidas presupuestarias, en que no sabemos dónde llegan, sí sabemos dónde llegan, a su bolsillo, a su lujo, efectivamente, a su ambición, hacia esa lujuria incontenida, ¿no? O incontrolable, ¿no? Y claro, es un mundo que yo lo planteo como una denuncia, como te digo siempre, mi fin es social, ¿no? Para descubrir la realidad, la triste realidad. Y lo que tiene que pagar el que se moja y denuncia. Efectivamente, como se pueden encargar de sicarios de quitarlo del medio. Se paga con la vida. Se paga hasta con la vida, ¿no? De hecho, el coprotagonista, que es el profesor, cuando toma, después de destapar los miedos que tiene, que al analizar su vida, el sentido de su vida, precisamente cuando a él no se atreve a dar el paso porque le costó la vida a su propio compañero y lo que vivió él en ese voluntariado, pues esa decepción es lo que hace él que se retenga, hasta que ya de una vez por todas no puede más. Él no puede más y decide que no, que le cueste lo que le cueste, va a afrontar la denuncia. Y bueno, y ahí está un poco mi matiz de educador. De hecho, yo entre saco de la historia, por supuesto la historia, pero yo veo también mucha opinión del propio autor. Sí, por supuesto. Pero la pregunta, cuando yo estaba leyendo, ¿dónde estaba Paco en la historia? Ahora te lo... Dime dónde estaba Paco. Esa es una pregunta que me la había hecho casi todos los medios de una manera u otra. ¿Qué parte de Francisco tienes tú ahí? A ver. Bueno, como educador que soy, un trasunto tiene que tener. Pero evidentemente ni yo he dejado la docencia, yo no he hecho ninguna tesis doctoral, por ahora. No he estado en la ONG, posiblemente me dedique el día de mañana a la ONG. Te llama. Me llama la atención y creo que es necesaria. O sea que a pesar de que hago una crítica, pero yo creo que mi crítica es constructiva. Es para analizar y reflexionar sobre lo que no hay que hacer. Y limpiar esa parte negativa que está haciendo mucho daño a otras muchas que sí que están trabajando y que quieren hacer las cosas bien, pero que le hacen muchísimo daño. El garbanzo negro, ¿no? La manzana podrida. La manzana podrida. Que dentro de un cesto lo puede podrir todo, ¿no? Pues estas que hacen estas cosas sí que hacen mucho daño al resto. Efectivamente. Entonces, ¿dónde te he cortado? ¿Dónde estaba Paco? Bueno, vamos a ver dónde estaba. Bueno, pues las reflexiones que hace él como profesor de filosofía con sus alumnos, a través de los diálogos que mantiene con Antonio Machado, con Emilio Lledó, con Antonio Muñoz Molina, con García, con otros filósofos, ahora mismo, con Valle Inclán también, con García Calvo, con Platón. Está bien. Con Platón. También referencia a Séneca. Efectivamente. Es decir, que en esas reflexiones que mantiene con la cultura clásica, intenta sacar los buenos mensajes y donde nosotros podemos hacer una catarsis y que nos sirva para mejorarnos como personas. Yo me he anotado un par de frases, no porque no la haya oído antes, sino porque considero que son relevantes.
Y te hace una pregunta, que ¿medidas activas o caminos enfermos? ¿Qué es? Porque yo creo que son caminos enfermos. Caminos enfermos. Mi opinión. Caminos enfermos porque precisamente los cargos institucionales de esa ONG lo que tan viciado de origen. Están tan viciados que lo que intentan por encima de todo es no dejarle, no darle posibilidades terapéuticas o mejorar esos caminos. Por eso son caminos enfermos. ¿Y qué conciencia tienen estos seres que no valoran que todo lo que hay detrás de ellos? Es decir, aquí llega un dinero, nos lo quedamos entre 3 o entre 10, pero que ese dinero va a personas extremadamente necesitadas hasta el punto de que depende de su vida. Porque si no le llega esa ayuda, pues su vida, cómo se alimentan, cómo se cuidan, cómo se medicina, en fin. Por lo tanto, ¿qué conciencia tienen estos seres que solo piensan en su lucro personal? Y no que esa acción suya, porque a ver, yo entiendo que si alguien está desarrollando una labor, porque tenga que tener su sueldo, que tenga que tener sus recursos normales. Hago todo esto sin ánimo de lucro, en fin, también lo podían hacer, ¿no? Buscarse su trabajo, claro, y luego ayudar. Eso debe de ser una ONG. Pero bueno, lleguemos a que tengas un sueldo porque te dedicas a esto nada más. Bien, un sueldo. A partir de, oiga, el resto no es suyo. El resto tiene que llegar donde tiene que llegar. O como cuando aquí se quedan con el dinero de los ERE. O como pero vamos a ver, pero ¿dónde hemos llegado? Sí que para las personas que no tienen nada, usted se lo queda. Que esto no, el ser humano yo creo que no tiene límite en el egoísmo y en la maldad. Y hay otra que la he notado también, las penas, ¿te haces con ellas o se hacen contigo? A ver, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que las penas no nos puedan? No puedan con uno, ¿no es verdad? Pues claro, diciendo que la vida es un aprendizaje que tienes que saber que siempre va a estar lo malo y lo bueno, y que tienes que aprender incluso de eso desagradable, ¿no? ¿Para qué? Para seguir y mejorando y para seguir hacia un camino mucho más humano, ¿no? Entonces, si vemos la malicia, como decía Cervantes, ¿no? La avaricia es la carcoma de las virtudes, ¿no? Entonces, tendremos que ver la avaricia para saber lo que no debemos hacer. Sí, al final hay que conocerlo todo. Hay que conocer lo bueno y lo malo. Hay que conocer lo malo. Una de las frases que también digo yo, que ¿para qué queremos sombrero si no tenemos cabeza? La tenía por aquí. Ah, sí, bueno. Sí. Entonces, va relacionada con la ambición desmedida, ¿no? La ambición desnuda de talento, ¿no? Desnudo de talento y no solamente talento de inteligencia, de conocimiento, sino de actitud ética o moral, ¿no? De hecho, nos consta, porque vamos, que es público, que tampoco estamos inventando nada, de que ponen al frente de muchas de estas cosas, incluso de partidos políticos, incluso de puestos de gobernantes, que lo critica bastante bien en el libro, a personas con unas capacidades limitadísimas, ¿no? Así que no había otras personas más capaces para desarrollar esas actividades. Oiga, que estas personas que sí, que muy bien, oiga, pero dele otro cargo, dele otra, porque también sale ahí de reparto de cargos, pero no de carga. Efectivamente. O sea, di que sí. Tú el jefe, yo el ayudante del jefe y el otro el ayudante del ayudante, pero que el trabajo que lo haga otro. Que lo haga otro, así es. Reparto de carga, pero no de carga. No, correcto, perdón. Sí, lo has dicho muy bien. Reparto de carga, cargo, pero no de cargo. Eso, las cargas para... De carga de trabajo. Exacto. Muy bien. Bueno, mi opinión, si te sirve de algo, y te lo hago aquí pública, es que es un libro crítico, bastante crítico, sobre esta línea de trabajo, que en este caso es la ONG, y sobre pues, todo ese mecanismo perfectamente engrasado y diseñado para que unos pocos se aprovechen de muchos. Y denigrando al ser humano hasta unos extremos, vamos, insostenibles por el trato porque yo creo que pues yo creo que no sé si al 100% esas historias que cuentas, pues yo creo que son posibles, ¿vale? El ser humano es capaz de eso y demás. De traficar con los tenemos un buen amigo, que por cierto quería haberte saludado, pero no ha podido hoy, que ha estado en El Salvador y ha estado trabajando con ONG y ha pasado por cosas de estas. Yo me gustaría que en alguna ocasión, espero que la haya, le mandamos un saludo a nuestro amigo Fran,
que os conozcáis, porque creo que tendréis una charla muy interesante y sobre todo que estamos interesados en tu libro, que se lo llevaremos para que lo pueda leer, tiene mucho interés en leerlo, y me imagino que después pues una buena charla entre vosotros creo que será muy constructiva. Entre los tres, nos tomamos un café y charlamos. Muy bien, pues este es el último trabajo que precisamente ya lo presentaste en varios sitios, ¿no? Lo he presentado, sí, en Valenzuela. En Valenzuela fue tu primera puesta de largo en tu pueblo. Mi pueblo siempre inaugura porque por el trato, porque me siento querido, me siento muy arropado. Llenar un teatro con 200 personas, la verdad que para mí es un orgullo, ¿no? Siempre y tiene su mérito, ¿eh? Y es difícil, ¿no? Ser profeta en su tierra. Es difícil, ¿no? Ser profeta en tu tierra y meter 200 personas a la presentación de un libro. Yo te felicito. Sí. Y luego estuve en Almuñécar, luego en Motril, que también tuvo buena acogida, tanto en Almuñécar como en Motril. En Málaga falló, iba a ser Málaga, pero se puso Málaga. Y esto ya se tuvo la fecha, es muy complicado, luego para retomarla es bastante complejo. Bueno, para buscar ahí hueco para... Y intentaremos buscar hueco. Y también falló Granada, o sea que Málaga y Granada falló. Y Córdoba sí va a ser, bueno, total, yo tengo muy la agenda, también la tengo yo muy... Sí, además con tu trabajo no te quedará poco tiempo libre. Es que tiene que ser las vacaciones. Y como tienes que estar metiendo datos... Y como tengo que estar metiendo datos, como tú dices... Y queda poco tiempo. Total. Y bueno, luego, estuviste en Arjona. También he estado en Arjona, aquí cerca de tu tierra. También aquí también he estado en Andújar, perdón. Muy bien. Bien, ¿no? Ese caminar de las trampas del poder, que no sé si he dicho el título. Sí, lo he dicho bien. Bien, satisfecho. Sí. ¿Te pregunta la gente, se interesa por el libro? Sí, se interesa por el libro y sobre todo, yo lo que quiero, yo siempre pienso que un libro, para el escritor la satisfacción de un libro es que tenga vida, darle vida, ¿no? Que crea un diálogo, ¿no? Como yo lo cuento también en la segunda parte de mi novela, ¿no? Para dialogar y reflexionar, ¿no? Además de manera insistente porque es como la mente, ¿no? Humana, ¿no? Yo cuando hurgo en la mente, en el interior de la persona, lo hago como si el subconsciente nos estuviera martilleando para decir cómo estamos actuando, ¿no? Pepito Grillo, ¿no? ¿Estamos haciéndolo bien o no? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Y de hecho luego tengo, como en la tercera parte del libro, como tú muy bien sabes, siempre dejo un margen a la esperanza y que hay otra manera de hacer las cosas. Y lo termina con un canto a la esperanza, ¿no? Efectivamente. Aquí lo que decíamos antes, no repartimos cargas, sino cargos, es lo que se reparte. Y bueno, pues yo veo que ahí, yo sí te veo, ¿eh? Yo al escritor lo veo dentro del libro y lo veo aparecer y lo veo caminando por ahí por su historia. Pues muy bien, nuestros mejores deseos para las trampas del poder y por supuesto para ti. ¿Y en qué estamos? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos preparando algo nuevo? Bueno, pues ya estoy con el segundo poemario, como te he dicho, cómo seguir viviendo. Y bueno, y ahora quiero disfrutar también del poemario. Pensamos musicarlo con un cantautor de Loja. Y bueno, yo sé que posiblemente lo lleve por estos lares, o a lo menos, o a nivel de encuentro poético con otros poetas. Pero sí, y también hay otros proyectos en Murcia, o sea que... No hace falta que te diga que cuando quieras, cuando podamos, que nuestro colectivo está ahí para apoyar y ayudar en lo que podamos. Gracias, yo sé que vosotros estáis haciendo una gran labor cultural, además poética, porque os sé que os gusta mucho la poesía, y posiblemente pues... no sé todavía el lugar, pero posiblemente busquemos un sitio de encuentro poético y os haga la propuesta también a Andújar. Por supuesto, ahí estaremos y ya sabes también el problema de agenda, que siempre tenemos cosas, ¿no? Pero bueno, hablándolo con tiempo, encontraremos seguramente el hueco. ¿Y proyectos de futuro? Pues unas prosas poéticas. Creo que la poesía también... Mi poesía es narrativa, cuenta mucho, aparte de expresar sentimientos, lleva esa línea o esa sangre, esa vena que tengo yo, ¿no? Esa vena social, ¿no? Y entonces pues tengo como una especie de prosa poética en pequeños relatos, pero con un ritmo poético, que yo creo que también se cuenta muchas cosas. Sí, perdón. Te quería decir, ¿te condicionas tú mismo a la hora de querer ser exigente en ese mensaje? Cuesta un poquito más, ya no vale cualquier cosa, cada vez nos cuesta más expresar lo que queremos decir por nuestra propia autoexigencia. Pero como siempre nada de sentimientos universales,
Yo creo que de siempre que esté el amor, la muerte, el sentido de la vida, el paso del tiempo, quiénes somos, qué hacemos. Como siempre vamos a mantener esas preguntas, yo creo que bueno todo se ha dicho y todo está hecho, pero el enfoque que le demos es lo que hace que le demos más vida o que permanezca, ¿no? Y está no sé si por suerte o por desgracia, no sé dónde ubicarlo, el telediario que nos va dando motivos cada día, ¿no? Totalmente. Hay que ponerlo. Y el otro día me acuerdo que en la comida llevábamos 15 minutos escuchando desgracias. Digo, pero ¿cómo es posible? O sea, que lleva el informativo 15 minutos y no ha dado nada más que tremendas malas noticias. Y digo yo, es que no hay ninguna agradable de la que podamos alegrarnos, de las que podamos felicitarnos, logros del ser humano. Pues no, parece ser que lo único que hay son desgracias. Efectivamente, y además nos recreamos, aunque sea para contarlas con humor, en las miserias. Miseria humana. En la miseria humana. Y si cogemos la literatura, también es como una especie de desahogo, ¿no? De catarsis, ¿no? De liberación de esos miedos, como mi personaje, hasta que decide afrontar la verdad, le cueste lo que le cueste, incluso jugándose la vida, y es así, que lamentablemente tenemos que vivir en una sociedad, pero siempre, no siempre, pero la literatura a lo menos, y el arte en general, siempre ha crecido con el dolor. Como decía Hölderlin, la verdad nos hace libre y el dolor nos engrandece. ¿Sí? De hecho, hace referencia en varias ocasiones a los fusilamientos del 2 de mayo. Del 2 de mayo. ¿Qué representa para ti traerlo en ese momento de la historia de España? Primero, cuando lo percibía de pequeña, era como una sensación de miedo y de impotencia, de no querer recibir una muerte injusta, ¿no? Por eso la relacionaba con ese miedo de su infancia, ¿no? De cómo una cosa atroz puede y ser tan repelente que no tiene ninguna explicación, ninguna lógica, ¿no? Entonces es tener miedo ante lo inevitable, pero sobre todo y no poder hacer nada, incruel, de manera inhumana, y no poder hacer nada, como tú muy bien has dicho. Hay un buen amigo, Sergio Bellido, le mandamos un saludo desde el programa, que forma grupo con otros, son dos chavales jóvenes, y su nombre de grupo es Sangre de Mayo. Lo tuve aquí como invitado y por supuesto que le pregunté, porque no sabía de dónde venía el nombre. Pues viene justamente, le puso el nombre por los fusilamientos del 2 de mayo. Del 2 de mayo. Entonces, Sangre de Mayo se llama su grupo. Sí, no, a mí me pareció muy curioso y ahora como tenemos el tema, pues se me ha venido a la mente, ¿no? Sí. Muy bien, Paco, pues queremos, por supuesto que sé que no hace falta, pero queremos animarte a que sigas exponiendo tu idea siempre, que no te dejes, entre comillas, comprar por nada. Y no estoy hablando de cuestiones materiales, sino que seas libre y que expliques lo que tú quieras siempre y que no haya nada que... No, de eso no se puede hablar. ¿Cómo que de eso no se puede? Entonces, aquí de eso no hablo. Me voy allí donde pueda hablar. Entonces no, no, claro. Totalmente, no quiero hacer más teatro del que me implica o que del que me obliga. El teatro de la vida, ¿no? Efectivamente. El teatro de la vida, que también hace referencia al gran teatro del mundo de Calderón. Muy bien. Hay un tema que me gusta porque además sé que lo toca en el libro de una manera bastante cruda, pero es que lo es, que es el maltrato hacia la mujer, la desigualdad. Si hoy aquí ya en nuestra Europa, en nuestra España y siglo XXI, por desgracia, se siguen matando mujeres y se sigue maltratando, pues en una situación de este tipo, en esas montañas, en donde no pueden recurrir a nada ni a nadie, porque no pueden, en las situaciones de maltrato vejantes y aceptar cosas que de una manera habitual, normal, no aceptaría nadie. La pregunta es, ¿qué piensas tú del maltrato, de la desigualdad, respecto de este tema tan desgraciado que tenemos, por desgracia? Porque no hay derecho, y como tú mismo has dicho, en esas latitudes se hace más vejatorio todavía, si cabe. No se le da ninguna, se invisibiliza. Precisamente la tesis del protagonista es la invisibilización de la desigualdad de la mujer, del maltrato del que estás hablando, de cómo tienen que aguantar relaciones incestuosas,
de cómo tiene que aguantar el machismo de una sociedad androcéntrica, donde el hombre tiene derecho a estar en la casa, en la hoguera, calentito, comer lo que le dé la gana, ella tiene que comerlo si sobra, tiene que estar haciendo tareas continuamente, unas cargas de trabajo increíbles, y que encima lo nieguen, porque lo están negando las instituciones, porque la ONG lo sabía. Y ellos decían que no, que eso era una manera de demostrar la asimetría cultural. ¿Cómo va a demostrar una asimetría donde no hay discriminación? Donde hay un trato totalmente vejatorio, indigno hacia la mujer. Precisamente, no sé si la has captado, Raquel es la niña, bueno, la que lo coge el brujo y se va a España, y luego al final, bueno, pues retoma el calor humano y ella quiere volver. Porque aprende a leer, porque se forma. Efectivamente, para ayudar a su gente. Toma conocimiento y puede hacer algo. Porque si sigue en esa incultura ciega, más allá de que cualquiera no necesita saber leer ni escribir para saber que no la tiene que tratar así. Yo creo que eso ya va nosotros mismos, ¿no? En nuestra condición de seres humanos. Pero si está formada y conoce, o alguien le informa o aprende de sus derechos, de sus obligaciones, también hay que decirlo, de las dos cosas. Pero en este caso no es tragar y mañana tragar otra vez. Y aquí esto es lo que hay, ¿no? Bueno, realmente es penoso, pero imagínate o imaginemos la de personas que debe de haber en ese oscurantismo, en ese no se sabe dónde están, porque quien tendría que saber dónde están no quieren saberlo. Efectivamente. Yo no creo que no lo sepa. Yo creo que no quieren saberlo. Creo que lo ocultan y no quieren saberlo por eso. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y ya se apañarán, ¿no? Efectivamente. Si mueren, pues lo enterramos, como los osarios estos, ¿no? Como los osarios, los de los niños. Y a mí que no me... Y hacemos un negocio de la funeraria con la aseguradora. Qué triste. A mí cuando me lo contaron, yo decía, ¿cómo pueden hacer eso? Pues lo hacen. Pero es que lo estamos viendo aquí también. Igual, ¿no? Que claro. Hasta que no llega no nos damos cuenta del engaño, ¿no? Efectivamente, o lo de los refugiados, de la guerra, los pobreticos. ¿Cómo hacen cuenta, aunque hayan fallecido, pero se lo toman como un número? Es que esto es uno... Bueno, perdón, no quiero hablar, no quiero hablar de tristeza. No podemos entrar. Muy bien, pues damos un tono de esperanza, igual que termina tu libro, con ese toque de esperanza lo vamos a dar también a nuestra charla, si te parece bien. Espero que nos veamos pronto. Bien que vayamos por allí, por la costa, o que subas por aquí, por esta tierra, ni que decir tiene lo que te he dicho antes, que cuando te haga falta algo que nosotros podamos, pues ahí estaremos, como siempre. Muchas gracias. Y nada, llévale un abrazo a los compañeros de arte. Sigan allí con vuestro buen clima, que envidia, qué buen clima tenéis allí. Eso sí, verdad. La costa tropical. Perfecto, pues muy bien, vamos a concluir este ratico con Francisco Velasco Rey. Y deseándote, pues nada, un futuro entrañable con la familia, con tu trabajo, con tu profesión docente, y quién sabe si terminaremos de vigilante de un museo, ¿no? Como dice mi libro, ¿quién vigila las leyes? ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién vigila al vigilante? Si no tienen escrúpulos ellos mismos, ¿no? Si el policía incumple o el juez es un maltratador, ¿quién lo vigila a ellos, no? Si no hay un sistema que lo controle bien todo. Efectivamente. Pues muy bien, querido Francisco, Paco, para los amigos, gracias por venir, me alegraba muchísimo. Muchas gracias a vosotros. Tú ya conocías este palacio, estamos en el Palacio de los Niños de Don Gómez, un espacio para nosotros simbólico aquí en la ciudad. En este caso estamos en la sala de caballeriza, donde se celebran infinidad de actos, entre ellos pues los matrimonios civiles se celebran aquí, presentaciones de todo tipo, conciertos, y, en fin, está dedicado exclusivamente a cuestiones culturales, musicales, en fin, todo lo que he dicho, pero básicamente cultural, desde el patio exterior, un patio interior precioso y toda su sala. Queremos también agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Andújar, que, como he dicho antes, nos concede permiso siempre que necesitamos las instalaciones para desarrollar estas actividades. Y ya pues despedimos este rato de charla y de entrevista con nuestro amigo Paco Velasco. Paco, gracias por venir. Muchas gracias. Y enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Un placer siempre. Por esta oportunidad.
gracias a Andújar y me he sentido como en casa, no esperaba menos. Me alegro mucho. Muchas gracias. A ti. Pues nada, despedimos ya este rato con la sección de entrevistas y a todos nuestros seguidores les esperamos dentro de nada, unos instantes, ya será con la última parte del programa, donde como bien saben tenemos las secciones de cine, sublime deseo poético, astronomía y cerraremos con la sección musical. Por cierto, Paco, que se me pasaba, un cantante, grupo musical que a ti de tu gusto, para cerrar el programa. ¿A quién pondríamos? Pues a David de María, por ejemplo. David de María, muy bien, pues, y además no ha salido hasta ahora, que procuro que a ser posible no repetir. Pues cerraremos el programa con David de María, que será un guiño a nuestro invitado. En nuestra sección de ciencia y astronomía de la semana, traemos una nota muy interesante. La Odisea de Catrín, una báscula gigante para la partícula más pequeña. El 25 de noviembre de 2006, un objeto gigantesco atravesó la pequeña localidad alemana de Eggenstein, Leopoldoshafen. Ante la mirada de miles de curiosos, el objeto es una de las mayores cámaras de vacío del mundo. 200 toneladas de acero inoxidable con forma de cepelín, de 24 metros de largo y 10 de diámetro. Este aparato científico, que llegaba ese día a su destino en el campus del Instituto Tecnológico de Karlsruhe, se construyó en la ciudad de Deggendorf, a unos 350 kilómetros de allí, pero en realidad concluía un viaje homérico de 2 meses y casi 9.000 kilómetros, en barco por 2 ríos y 4 mares. Se trata de un espectrómetro, el instrumento estrella para el recién inaugurado experimento Catrín, Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment, un proyecto internacional que tiene por objetivo medir definitivamente la masa de las partículas más ligeras y escurridizas del universo, los neutrinos. En cada centímetro cúbico del universo hay 336 neutrinos, dice Katrin Valerius, coordinadora de análisis del experimento. Superan a las demás partículas por un factor de 1000 millones. Solo les ganan en abundancia los fotones, las partículas de la luz. Los neutrinos no tienen carga eléctrica e interactúan tan débilmente con la materia que hasta hace 20 años los científicos pensaban que tampoco tenían masa. Sin embargo, descubrieron que los neutrinos se transforman de uno de los 3 tipos conocidos a otro mientras viajan, algo que nunca podría ocurrir con una partícula incorpórea. Catrín es un experimento para medir la masa absoluta de los neutrinos, un reto importante porque tienen un papel único en cosmología y física de partículas, explicaba Guido Drexling, director del proyecto. Para lograr este objetivo, Catrín analiza el espectro energético de electrones escupidos en la desintegración beta del tritio, un isótopo radiactivo de hidrógeno. En la desintegración beta, uno de los neutrones que forman el núcleo de tritio se convierte espontáneamente en un protón y libera energía en la forma de un electrón y un neutrino. El neutrino rebelde se pierde para siempre, pero el electrón, si sale con suficiente velocidad, atravesará la cámara de vacío magnetizada para llegar a un detector, lo cual permite medir su energía. A partir de este dato, se puede calcular cuánta energía se llevó el neutrino. La equivalencia famosa de E igual a mc al cuadrado da finalmente su masa. El experimento arrancó en junio de este año tras un maratón de diseño, construcción, transporte y acabados.
Yo estuve en la primera reunión de la colaboración al comienzo del siglo, recordaba Drexling. En estos 17 años hemos tenido que conseguir el dinero, más de 60 millones de euros, y lo que más costó, lograr que nos construyeran los componentes necesarios, añadía. Valerius trabajó en el diseño del enorme espectrómetro principal para su tesis de doctorado. La empresa que la construía, DWE Reactors, tiene fábrica en Deggendorf, cerca de Múnich, y a unas 4 horas en coche de Karlsruhe, donde debía instalarse obligatoriamente Katrin, por proximidad al laboratorio de tritio que ya existía. Las descomunales dimensiones del instrumento impidieron su transporte por carretera, de modo que fue necesario circunvalar el continente europeo en barco. La llegada del espectrómetro fue un hito enorme, pero no era el componente más difícil de construir, señalaba Drexling. Los científicos todavía tuvieron que esperar 10 años más para la llegada de unos criostatos especiales que se instalarían en la fuente de tritio. El laboratorio de tritio almacena esta sustancia que sale a 30.000 euros por gramo para investigar la producción de energía por fusión nuclear. Ahora también se encarga de abastecer a la báscula de neutrinos. Estamos en una pequeña campaña de calibración en la que utilizamos electrones de energía conocida, explicaba Magnus Schlosser, un investigador de ese laboratorio. En marzo empezamos a utilizar el tritio en pequeñas cantidades y alcanzaremos el 100% en la primavera de 2019. Por ahora se sabe que la masa del neutrino está entre 10 milielectronvoltios y 2 electronvoltios. La masa de las partículas se mide en unidades de energía. Es al menos 2 millones de veces más ligero que el electrón. En 5 años, los científicos de Katrin podrán anunciar la ansiada cifra. Si es mayor que 0,2 electronvoltios, esperan entender cómo el neutrino obtiene su masa. No creen que sea exclusivamente por interacción con el bosón de Higgins, como toda la demás materia. Para Valerius, apasionada de la cosmología, la promesa de Katrin es épica. Yo quiero saber cómo afectan los neutrinos a la evolución del universo, como la formación de las galaxias, diría. Realmente no tenemos ni idea de qué está hecho el universo. Bruno Martín también forma parte del proyecto europeo Elucives, que aborda el estudio de neutrinos, materia oscura y física más allá del modelo estándar. Nota de ciencia y astronomía que, como suele ser habitual, comparte con nosotros Moisés Portillo para nuestra sección de astronomía en Andusar con la Cultura. En nuestra sección de cine de la semana traemos el largometraje español de título Ola de Crímenes. Película que se estrenaba el pasado 5 de octubre y que está dirigida por Gracia Querejeta, que cuenta en el reparto con Maribel Verdú, Paula Echevarría, Juana Acosta, Raúl Arévalo y otros. Del género comedia dramática y no recomendada para menores de 16 años. Sinopsis. Leire, Maribel Verdú, es una ama de casa divorciada que lleva una acomodada vida. Todo se vuelve patas arriba cuando su hijo adolescente mata en un arrebato de ira a su padre. Decidida a hacer lo imposible para proteger a su hijo, termina desatando una caótica ola de crímenes en la ciudad de Bilbao. Mientras, la nueva esposa del difunto, Paula Echevarría,
y su implacable abogada, Juana Acosta, tratan de ocultar la jugosa trama de corrupción en la que estaban inmersos. A ello se suma la perseverancia de la pareja de inspectores de la Ertzaintza encargados del caso. Comedia dramática dirigida por Gracia Querejeta, de Felices 140, que cuenta con un reparto formado por Maribel Verdú, de Abracadabra, Paula Echevarría, de Velvet, Juana Acosta, de Perfectos Desconocidos, Raúl Arévalo, de 100 años de Verdón, Luis Tosar, de Plan de Fuga, Raúl Peña, de El secreto de Puente Viejo, Javier Cámara, de Fe de Etarras, y Antonio Resines, de La Reina de España. Ola de Crímenes es la recomendación desde nuestra sección de cine de la semana, desde nuestro programa de Andusar con la Cultura. En nuestra sección de Sublime Deseo Poético Anduxar, compartimos un videopoema de Roberto José Jiménez Quero, que nos lo envía desde Córdoba. La experiencia me ha enseñado que en este mundo hay personas y hay gente, que hay quien conoce la entereza y hay quien ni la conoce ni la tiene. Que hay hombres y mujeres de una pieza que se visten con señorío y por los pies. Y hay otros que andan desnudos, de dignidad, desnudos de saber hacer. Que hay quien ni por todo el oro del mundo vende al diablo su dignidad. Y hay quien la entrega al mejor postor y a un asesino defiende ante un tribunal. Dejadlos, que defiendan con su título de letrado y sus leyes aprendidas a su cliente en el juicio último, cuando Dios cuentas le pida. Que afortunadamente hay para quien el amor es el viento y la vida la vela. Pero también hay quien se burla de la altruista entrega y escupe airoso en el honor. Y es que en este mundo de luces y de sombras hay mucha gente, pero también muchas personas. Y estas últimas, las personas, serán las recordadas. Y las otras, la gente, pasarán sin pena ni gloria. Hemos compartido un precioso videopoema de Roberto José Jiménez Quero, que ha titulado Hay gente y hay personas, para nuestra sección de Sublime Deseo Poético Anduxar. En nuestra sección de música de la semana
compartimos al cantante y compositor de pop español David de María. David Jiménez Pinteño, conocido artísticamente como David de María, nació en Jerez de la Frontera, Cádiz, el 20 de enero de 1976. Es un cantante y compositor de estilo pop español. El cantante cuenta que en su barrio había 3 chavales con el nombre de David. Él era el de María, por su madre, de ahí su nombre artístico. Con solo 14 años, se inició como cantante y músico en el grupo Kellyan 71, en el que permaneció 6 años. Tocaban versiones de sus grupos favoritos, El Último de la Fila, los Beatles, etc. Incluso llegaron a grabar un disco que nunca se publicó. Durante aquella época, aprendió a tocar la guitarra y adquirió tablas sobre el escenario. Con 19 años, se inició como solista y sacó su primer álbum al mercado, David de María, 1997, con temas como Amor multiplicado por 2, Nuestra historia y Aprendiendo a vivir. Al año siguiente, tras cambiar de discográfica, se publicó su segundo disco, Soñar despierto, donde se incluía Perdidamente enamorado y Sed de ti. En 2001 aparece un nuevo disco de David de María, titulado El color del destino. Este trabajo cuenta con 9 temas propios de los 10 que conforman el álbum. Durante los últimos años ha estado componiendo también para otros artistas como Los Caños, con temas como Niña piensa en ti, entre otros. David de María también ha colaborado con varios de los artistas de Operación Triunfo en varias de las canciones. Después de 2 largos años de trabajo, aparece su cuarto disco, Sin miedo a perder, el primero que lanza con la multinacional Warner Music, que salió a la venta el 24 de febrero de 2003, con 12 canciones que fueron grabadas entre julio y agosto de 2002 en Madrid y Roma. En el 2004 aparece un nuevo disco, Barcos de papel, que lo estamos escuchando de fondo. Después del éxito conseguido con su anterior trabajo discográfico, Sin miedo a perder, con el que rozó el disco de platino con más de 90.000 copias, nos presenta este trabajo con 12 canciones producidas por él mismo, junto a su productor habitual, Pablo Pinilla. La fuerza de la voluntad, grandes éxitos, es el primer álbum recopilatorio en la carrera de David de María. Se trata de un CD que reúne todos sus grandes éxitos, más 3 temas inéditos: Dueña de este mar, La fuerza de la voluntad y El perfume de la soledad. En definitiva, el mejor resumen de los primeros 10 años en la carrera musical de David de María. En 2011 regresa con un nuevo disco, Postdata, un álbum que recoge las canciones que el propio de María ha escrito como compositor para otros artistas como David Bisbal, Malú, Manuel Carrasco o David Bustamante, entre otros. Son canciones que el artista ha grabado aportando su esencia en cada una de ellas y actualizando su sonoridad. Y cerramos nuestra sección musical con este breve resumen biográfico del cantante y compositor de pop español David de María, cantante elegido por nuestro invitado de esta semana, Francisco Velasco Rey. Llegamos al final de nuestro programa, una semana más. Como ya saben, hemos concluido con el programa número 101, después del que ya celebramos, programa número 100, que fue muy especial para nosotros, pero también el de hoy, donde hemos tenido la suerte de recibir un buen amigo que nos ha venido desde Almuñécar.
Estoy hablando de Francisco Velasco Rey, que han podido compartir en la sección de entrevistas para los amigos Paco Velasco, al que le agradecemos su visita a Andújar. Ya saben que emitimos todos los jueves a partir de las 22 horas a través de Canal 45 Televisión. Una semana más os agradece el seguimiento al programa y os deseo, como siempre, que no dejéis de ser felices. Un saludo, Juanjo González.